Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí Jorge de IGEN, Imagine Global Edu and Migration. Hoy vamos a hablar de un tema bien específico y muy importante que me han estado preguntando. Bueno, ¿y cuál es ese tema? Es el tema de las visas de protección, o también conocida como la visa 866. Bueno, esta visa, la 866, es una visa que va diseñada para personas que tienen temor de ser perseguidas en su país y quieren estar en Australia, ya sea por temas políticos, religión, raza o que pertenecen a algún grupo en específico. ¿Cuáles son los aspectos importantes a considerar? Bueno, primero, la persona tiene que estar aquí en Australia para poder aplicar. Segundo, la persona tiene que demostrar que es una persona que está siendo perseguida en su país. Y tercero, que no puede volver a su país, ya que teme porque pase algo cuando vuelvan a su propio país o su país de origen. Bueno, ¿cuáles son algunos de los países que son considerados, por ejemplo, para aplicar una visa de protección aquí en Australia? Puede ser, por ejemplo, Irán, Afganistán, Siria, Venezuela, Myanmar, Somalia e Irán. ¿Por qué? Porque todos estos países tienen problemas ya como una gran guerra civil o una guerra ya sea con otros países. Como esta visa está diseñada para la protección de aquellas personas que en sus países de orígenes tienen miedo de ser perseguidas por los temas anteriormente mencionados, esta visa también tiene un alto riesgo de ser negada. Y bueno, ¿cuáles serían esos tipos o cuáles serían esas consecuencias de que su visa, por ejemplo, sea rechazada cuando usted aplica este tipo de visa de protección? Por ejemplo, pueden tener consecuencias inmediatas, también pueden tener consecuencias legales y administrativas, consecuencias para aplicar a futuras visas y también consecuencias para aplicar a visas, ya sea en otros países que manejen el mismo data del gobierno. Consecuencias inmediatas, por ejemplo, usted no va a tener derecho a trabajar, tampoco va a tener derecho a acceder a atención médica y obviamente tampoco podrá continuar en el país, por ende podría ser expulsado de Australia. Otros tipos, por ejemplo, podrían ser la parte administrativa. ¿Y cuáles son esos temas? Usted, por ejemplo, se le puede restringir el acceso a aplicar nuevamente ese tipo de visa. También se le podrá restringir el acceso a hacer algún tipo de apelación o también se le podría hasta llegar a detener dentro del país. Y bueno, esto no solamente afectaría su aplicación dentro de Australia, también si usted está interesado en aplicar en países diferentes a Australia como Japón, Corea, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, estos países también comparten datos con Australia, por ende usted también podría tener problemas si va a aplicar a visas en estos futuros países. Además, recuerde que también lo que es Australia, el gobierno australiano está muy enfocado en revisar los tipos de nacionalidades y si por ejemplo empiezan a ver que hay un incremento significativo en la aplicación de ese tipo de visas en una nacionalidad particular, no solamente afecta a usted, sino que también podría afectar todo lo que es la nacionalidad en general. Y bueno, ¿cómo podría eso afectar por ejemplo, a la nación o a una nacionalidad en general? Primero, podrían tener un mayor escrutinio y, por ejemplo, empezar a pedir una gran cantidad de documentos que antes no se pedían. O, por ejemplo, una prueba financiera. Como hemos visto aquí en Australia, usualmente el gobierno tiende a poner los países por niveles de 1 a 3. Quiere decir que si un país está a nivel 2, puede llegar a ser nivel 3, que hay una cantidad elevada de aplicaciones que son de origen de esa nacionalidad para lo que son una visa de protección. También podría haber un aumento en la perspectiva del riesgo. Acorde el gobierno aquí en Australia, si hay un aumento significativo en este tipo de aplicaciones de protección de un solo país, esto también podría haber, por ejemplo, el país de origen afectado y poder tener, por ejemplo, una mayor negación en la aplicación de visas que vienen de este origen. También esto podría influir en la aplicación futura no solo de visas, por ejemplo, como de estudiante u otro tipo de visas, sino de todo tipo de visas en general. Y también podría hacer cambiar la perspectiva pública de todas las personas que son tomadoras de decisiones aquí en Australia. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias. Así que si ustedes desean saber más sobre este tipo de visa, algún otro tipo de visa, ya sea aquí en Australia o desean, por ejemplo, saber información general sobre cómo es estudiar y trabajar en Japón, Dubái, Nueva Zelanda y alguno de nuestros destinos, por favor, no olviden en contactarnos. Pueden contactarnos ya sean por nuestras redes sociales o por nuestro link aquí abajo en WhatsApp.
y los podemos comunicar ya sea con nuestros asesores o directamente con nuestros abogados y agentes de migración. Tengan un excelente día y hasta luego.